Me acompañan Carlos Alcorta, Rafael Fombellida, coordinadores del aula poética José Luis Hidalgo, y Luis Alberto Salcines, persona conocida y súper conocida dentro del mundo de la cultura en Torrelavega. El próximo viernes, día 13 de mayo, a las 19:30 horas, se presentará el libro de Luis Alberto Salcines titulado Poética de la línea y el color en José Luis Hidalgo. El acto de presentación de este libro tendrá lugar en el Centro Nacional de Fotografía Manuel Rotella, sede, como todos sabemos, del aula poética José Luis Hidalgo, y contará lógicamente con la presencia del autor junto a Carlos Alcorta y Rafael Fombellida, que, como decía, son los coordinadores de la aula poética y de las actividades que regularmente allí se realizan. La vinculación de Luis Alberto Salcines con la figura de José Luis Hidalgo es, como todos sabemos, antigua. A él se debe una antología del poeta titulada José Luis Hidalgo para niños, que se publicó en el año 2006. Además, sabemos que es miembro del jurado de los premios literarios que cada año organiza el Colegio Público José Luis Hidalgo, que este año además le ha nombrado a Luis Alberto profesor honorario, así como del premio José Luis Hidalgo de Poesía, que con carácter bianual organiza el Ayuntamiento de Torrelavega. Luis Alberto es buen conocedor del desarrollo artístico de nuestra ciudad. Como galerista, recordemos una vez más que dirigió junto a Gloria Ruiz la añorada Galería Puntaldor de Torrelavega, la Sala de Exposiciones Canela de Oviedo, el Museo Jesús Otero de Santillana del Mar, y actualmente preside la Fundación Bruno Alonso. Y como comisario de exposiciones, pues para distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Luis Alberto Salcines se va a adentrar en esta ocasión en el mundo artístico de José Luis Hidalgo, actividad menos conocida que la poética, pero sin duda muy relevante, como se puede observar en la colección de dibujos que el Ayuntamiento expone de forma permanente en las salas del aula poética que lleva su nombre. La presentación de este libro pues, se enmarca dentro de las actividades programadas por el aula poética para el año en curso, actividades reafirmadas con la ampliación que se ha hecho de las aulas de la sala poética en el mes de marzo de este año. Recordemos que, como viene siendo habitual, a todos los asistentes se les entregará un libro. Dar las gracias a Carlos Alcorta y Rafael Fombellida por el intenso trabajo que realizan para llenar de contenido esta aula poética, que está dinamizando, ayudando a dinamizar el Centro Nacional de Fotografía Manuel Rotella y el citado aula poética, por lo cual hay que agradecerles el intenso trabajo que realizan. Y respecto al autor del libro, pues Luis Alberto Salcines, poco podemos decir. Es un hombre que siempre viene colaborando con la cultura de Torrelavega, que viene colaborando con la aula poética José Luis Hidalgo, como comisario de muchas exposiciones que se vienen celebrando en Torrelavega, y que continuamente, como decía, pues le tenemos que agradecer el inmenso trabajo que realiza por la cultura en Cantabria y en el caso concreto que estamos hablando de Torrelavega. Esperamos que haya un lleno completo el próximo viernes en la presentación del libro, porque merece la pena por la calidad del libro y por la personalidad del escritor, en este caso. Por supuesto, el agradecimiento primero tiene que ser a la alcaldía, en la persona del alcalde y de la concejala de Cultura, que hoy lamentablemente no puede asistir a esta rueda de prensa, por el apoyo constante a las actividades del aula Hidalgo, que, como bien ha dicho nuestro alcalde, en este curso ha gozado de la ampliación del espacio. Hemos pasado de una habitación justamente a duplicar el espacio para el aula, gracias también a las donaciones que han efectuado algunas personas, como Mauro Muriedas Hijo, y fundamentalmente
la documentación que nos ha donado, que ha donado al aula, Aitor Larravide, presidente de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela. Bien, como se ha dicho también, esta es la segunda actividad dentro de las actividades, valga la redundancia, programadas para el año en curso, y corresponde a un libro de Luis Alberto Salcines, Poética de la línea y el color en José Luis Hidalgo. Se ha remarcado efectivamente que normalmente, o lo que viene llamando más la atención es la obra poética de Hidalgo, pero la actividad artística también es muy sustantiva. De hecho, esa dicotomía en su corta vida pues tuvo diferentes tensiones, ¿no? En el sentido de que algunas veces primaba más la vena artística que la poética y a la inversa. Pero sí que hay que recordar que él estudió Bellas Artes en Valencia en los primeros años de la década de los 40 y de alguna forma, gracias a esa actividad, pues se fue ganando la vida. Bueno, fue sobreviviendo, que luego ya se contará, gracias a sus dibujos de compañeros en el cuartel y de militares de más alta graduación. Pero bueno, eso queda ya un poco también explicado en el libro. Y de Luis Alberto, como decía nuestro alcalde, ¿qué se va a decir? Si hay que decir tanto. Es tanto lo que hay que decir que ya uno se queda sin palabras. Pero bueno, sí, por recordar alguna cosa así y tal, alguna cosa reseñable dentro de ese amplio currículum. Una de las primeras actividades con respecto del arte, porque fundamentalmente también, o bueno, yo creo que están compaginadas la artística con la literaria en tu caso, quizá casi a un 50-50, ¿no? Pero bueno, hay un libro que es El arte como comunicación, ¿no? Unas entrevistas a, no sé, 30 y tantos artistas que quizá marcó fue la espoleta de salida para esa dedicación al arte, que luego se ha visto, pues, bueno, ha sido una actividad y sigue siendo una actividad casi, bueno, espectacular en algunos casos, pero casi agotadora, ¿no? Si bien a la actividad artística de Hidalgo has merodeado en ella al tratar casi contemporáneos, como Mauro Muriedas o como Jesús Otero, por decir algunos. Entonces, bueno, no es que sea una primera incursión, sino que esos merodeos pues, le han llevado quizá a profundizar más en la obra pictórica, que, como bien nos ha dicho el alcalde, también cualquiera de los asistentes puede ver una amplia muestra en el aula poética Hidalgo, fundamentalmente de los dibujos e ilustraciones que hizo para libros que se publicaban en la década de los 40. Reitero en los agradecimientos al Ayuntamiento de Torrelavega que ha pronunciado Carlos Acorta. El autor del libro creo que está ya perfectamente presentado, aparte que presentación en Torrelavega y en muchos otros sitios no necesita ninguna. En los inicios del aula poética José Luis Hidalgo, en lo referente a la edición de libros que nos proponíamos hacer, hablábamos entonces de dos direcciones. Una de ellas iría encaminada a recuperar textos históricos sobre José Luis Hidalgo que de una u otra manera fueran hoy día de difícil acceso y por ponerlos otra vez en circulación y al alcance de los lectores. Y la segunda línea iría encaminada a las nuevas aportaciones sobre la obra del poeta hechas por autores actuales. Este libro de Luis Alberto Salcines pertenece a este segundo grupo. Como ha explicado ya Carlos Acorta, la pintura de José Luis Hidalgo, toda su obra plástica, ha quedado un poco soterrada bajo el peso de su obra poética y era un libro que se nos antojaba absolutamente necesario. Bueno, yo no le quiero quitar el tema a Luis, puesto que el libro es suyo, pero bueno, simplemente podría decir a grandes rasgos que nos encontramos con un libro con un estudio que contextualiza perfectamente, primero, la época del pintor, en el sentido de cuál era el estado de las artes plásticas en España en aquel momento, cuál era el ambiente cultural de Cantabria del cual se nutre José Luis Hidalgo, y que posteriormente va haciendo ya un recorrido sobre la obra plástica del poeta en todas sus técnicas, con mucho detalle, con un gran trabajo de investigación, puesto que hay que pensar que buena parte de esa obra es muy difícilmente accesible y ilustrado, entreverado con numerosas citas textuales de la correspondencia del poeta, pintor, también, o de críticos, de autores de su tiempo. Cierra el libro, bueno, pues un apéndice documental
con un grupo de ilustraciones que de alguna manera hacen referencia también a los aspectos fundamentales que en el ámbito de la obra plástica de Hidalgo se hacen y se tratan en el libro. Por lo tanto, es un libro absolutamente necesario, un libro que hacía falta editar y que afortunadamente lo tenemos ya con nosotros. Y ahora me gustaría pasar ya definitivamente la palabra al autor, a Luis Alberto Salcines, que tendrá mucho más que decir. Dar las gracias, en primer lugar, por las palabras de José Manuel, de Carlos y de Rafael que han dicho sobre mí. Dar las gracias a Carlos y a Rafael porque me han invitado a participar en esta exquisita colección del aula poética. Creo que es un lujo que el aula poética de un gran poeta como fue José Luis Hidalgo pueda estar llevada por dos extraordinarios poetas de la ciudad, por un lado, con una brillante trayectoria, no solamente en Cantabria, sino con proyección nacional. Creo que pocas veces se da esa posibilidad de que el alma de un poeta sea mantenida por otros dos grandes poetas. Y también quiero guardar un recuerdo a Juncal, la concejala de Cultura, que le hubiera gustado estar aquí hoy, por enfermedad no puede estar, pero sé el cariño que tiene con el aula poética, como la mima, como otros aspectos de la cultura de la ciudad. En cuanto al libro, pues surgió un poco de casualidad. Yo creo que Rafael lo ha dicho y Carlos, el contexto de la generación de un grupo de artistas que yo conocía y también de poeta, que es fundamentalmente los artistas y los escritores de posguerra en Cantabria y en particular en Torrelavega. Me parecía que la obra de José Luis Hidalgo poéticamente estaba suficientemente valorada. Bueno, si no suficientemente, sí, digamos que para tener en cuenta la importancia de su poesía en la poesía de posguerra en España, pero que la obra artística no se conocía. Quizá en esto sí que fue más importante la muerte tan prematura de él con 27 años. Siempre se ha dicho que la poesía puede ser está más vinculada a lo mejor a la juventud, sin embargo en el arte es más difícil triunfar o destacar siendo joven, necesitas muchos años de trayectoria. Y la muerte prematura de José Luis Hidalgo impidió que se conociese en profundidad, o que desarrollara, en profundidad todo lo que apuntaba, ¿no? Mantuvo siempre un equilibrio en cuanto a la creación, tanto la poesía como el arte, y curiosamente, él sí siempre se sintió pintor. Él hizo, como ha dicho también Carlos, en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, hizo Bellas Artes, y él siempre se consideró un pintor. De hecho, él tenía intención, cuando acabó la carrera, de preparar oposiciones para la enseñanza y dedicarse a pintar. Incluso hay una anécdota que también Carlos ha aludido oblicuamente, y es que durante el tiempo que estuvo en Bellas Artes y el posterior, aunque fue luego muy poco tiempo después, los recursos económicos que él obtuvo para poder mantenerse, incluso cuando estaba estudiando Bellas Artes, los obtuvo gracias a la pintura, gracias a los retratos que hacía, incluso a un tipo de arte que siempre se le ha mirado un poco oblicuamente como inferior, que es el de la caricatura. Él tenía unas grandes facilidades para la caricatura, y tanto eso como los retratos fueron bastante alimenticios, por así decir, para obtener recursos económicos. Como artista utilizó las técnicas que más frecuentaban los artistas de esa generación: óleo, acuarela, por supuesto que el dibujo. Yo creo que era un gran dibujante, y luego paralelamente el grabado, incluso, como decía antes, las caricaturas, el cartelismo, hizo muchos carteles y llegó a plantear, a bocetar una serie de murales para el barrio pesquero de Santander, pero, como digo, la temprana muerte lo impidió. Por eso digo que fue un artista en este sentido total. Pero de todos los géneros, probablemente el que yo creo que plasmó con más intensidad fue el del dibujo y el del retrato. En cuanto a los retratos, hizo los retratos de los amigos y familia, hizo los retratos de los compañeros de su generación, sobre todo del grupo Proel, como Julio Maruri, como Piti Cantalapiedra, su gran amigo, como Ricardo Gullón, todos los de su generación. Y hubo muchos más, pero que se han perdido, de esos que en la época que estuvo en Valencia, pues sabe Dios dónde irían a parar, ¿no? Yo creo que es un artista que merecería la pena intentar catalogar su obra. Gran parte de ella se perdió en el incendio de Santander, otra parte está dispersa en ese periodo oscuro, difuso de Valencia, pero habría que intentar reunir la mayor obra posible y tratar de catalogarla y hacer una exposición. Hay un aspecto que no he dicho dentro de esa, digamos que, poliédrica creación artística, y es la de ilustrador.
también Carlos o Rafa han hecho referencia a ello, fue un gran ilustrador y fue fuente de recursos también en un tiempo en Valencia, en los años 40, ilustrando libros de novelistas y de editoriales de allí de Valencia. Y una pequeña selección, bueno, pequeña, bastante importante, de 40 y tantos dibujos, de esas ilustraciones las podemos ver en el aula poética del CNFoto. No es el lenguaje, digamos, que creativo propiamente, pero sí que se ajustaban muy bien a los textos de los novelistas, algunos de ellos, por cierto, amigos suyos.